Buenas tardes, continuando con los trabajos de este congreso, tengo el honor de presentar a todas y todos ustedes al doctor Manuel Vidaurri Arechiga, quien impartirá la conferencia magistral El Derecho Penal frente a la aporofobia. Antes de dar la palabra a nuestro disertante, me permito leer una breve síntesis curricular de su hoja de vida. Manuel Vidaurri Arechiga es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, con mención de sobresaliente cum laude. Amplió sus estudios en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica y en la Universidad de Alcalá de Henares, así como en Derecho Penal y en Criminología en la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor e investigador en la Universidad de Guanajuato, donde fue su secretario general, además de director de la Facultad de Derecho y director de la División de Derecho, Política y Gobierno. Profesor fundador de la Maestría en Política Criminal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Doctorado Interinstitucional en Derecho de la NUYES y del Doctorado en Derecho de la Universidad de La Salle, Bajío. Ex Procurador Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato por 2 periodos consecutivos y ex magistrado consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pertenece a la Red Iberoamericana de Investigaciones en Política Criminal e Instituciones de la Seguridad y a la Sociedad Mexicana de Criminología, organización que le confirió la medalla al mérito criminal Alfonso Quirós Cuarón en el año 2011. Es doctor honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Tiene publicados varios libros, entre otros, Indagaciones en torno al populismo penal en México del año 2020, Bases Generales de Criminología y Política Criminal del año 2016, Teoría General del Delito del año 2013 e Introducción al Derecho Penal del año 2012. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con el nivel 1. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de La Salle Bajío y vicerrector de investigación del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, INEG, de Nicaragua. Doctor Manuel Vidaurri, siempre es un placer escucharlo y tenerlo en esta casa de estudios que lo recibe con los brazos abiertos. Sea usted bienvenido y quedamos atentos a su exposición. Muchas gracias, doctor Claudio Granados. Aprecio mucho tu presentación en este congreso y por supuesto le agradezco también al doctor José Luis Eloy Morales Brand su generosa invitación para participar en esta actividad, querido Eloy. Como siempre, actividades de gran relevancia y de un alto significado cultural también para quienes estudian o están cursando actualmente la carrera jurídica o algún posgrado, y las personas que se acercan, igual también a los colegas, profesores que tienen el interés o la disposición de sumarse a esta actividad. A todas y todos les saludo con mucho aprecio, con mucho afecto. Por supuesto, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y a su Departamento de Derecho, del cual nuestro querido colega Morales Brand es el director, y el profesor Claudio Granados, uno de sus más destacados colegas profesores. Bien, pues desde luego que me he querido sumar a esta actividad con algo que me parece que puede ser provocador, puede ser interesante, puede ser llamativo de los estudiantes. Confieso que se trata en este momento de consideraciones generales que vengo haciendo sobre este tema y que derivan también de la preocupación que he palpado de otros colegas en las universidades, en algunas universidades españolas, particularmente en Salamanca, por ejemplo, que han abierto, y en Cádiz, que han abierto una línea de investigación que trata de revisar o que busca revisar y encontrar conceptualizaciones
convenientes, oportunas, o evidenciar hasta ese punto una realidad muy particular de la cual nuestro país no es privativo. Por eso le he llamado derecho penal frente a la porofobia y trato de ofrecerles a ustedes algunas consideraciones generales que nos puedan ayudar, que me puedan ayudar con sus preguntas, también con sus comentarios, a cuadrar de mejor manera este tema y verificar su pertinencia disciplinar concretamente para las ciencias penales, y no solo para el derecho penal, que es importante, sino también la criminología, por supuesto, la política criminal y desde luego redondeada, complementada por los derechos humanos. Así que estas son algunas de las ideas que tengo. Primeramente, me parece oportuno que hagamos una reflexión respecto de las funciones que cumple el derecho penal o que le han sido reconocidas o asignadas al derecho penal. Esta es una discusión que, aunque es muy frecuente en las clases de derecho penal, en las maestrías, en el doctorado, todos los congresos, este concepto de su función sale a relucir. Creo que tiene sentido revisitarla y considerarla frecuentemente, porque a partir de esa función que se le asigne al derecho penal, es entonces como podremos definir si está o no en condiciones de enfrentar los retos que nos plantea una sociedad contemporánea como la nuestra. La doctora Sonia Zavala hace un momento hablaba del derecho penal de riesgo, lo hizo magníficamente, con mucha precisión, con mucha claridad, evidenciando efectivamente una realidad absolutamente inescindible de nuestro contexto mundial. Vivimos inmersos en el riesgo, ¿no? Desde los más elementales, más simples, los riesgos que podemos correr dentro de nuestra casa, hasta los riesgos que corremos por desastres naturales, por contingencias sanitarias como la que nos tiene confinados ahora sin permitirnos siquiera una relación más directa, más personal como estábamos habituados. Esta sociedad de riesgo pues también está enclavada en el ámbito económico mundial que impone una serie de características a la organización de los gobiernos, a la organización de la economía, a la distribución de la riqueza. Y con todo ello, lo que se plantea entonces es el surgimiento de nuevas problemáticas, de nuevas necesidades que, por supuesto, el derecho, que tiene una función específica, pues debe atender. Por eso decía, si seguimos las tesis de Roxin, que yo me adhiero directamente, adelanto mi posición, desde luego que no podía ser otra, considero que la función fundamental del derecho penal radica en la protección de bienes jurídicos. Y no es una vacuidad decir esto. Hablar de bienes jurídicos permite, en mi opinión, y coincido en esto con lo que han dicho los grandes maestros, el profesor Roxin, el profesor Muñoz Conde, en el ámbito internacional, pero también en nuestro contexto nacional, el profesor Moisés Moreno, el profesor Eloy Morales Brand, muchos otros, el profesor Miguel Ontiveros, hemos coincidido en esta idea, en esta consideración de que a través del establecimiento de bienes jurídicos se puede poner límites al derecho penal. Se puede reconducir esa fuerza poderosísima que tiene el Estado a través de la herramienta jurídico-penal. El bien jurídico cumple esa función justamente de delimitar, de ponerle coto, freno, límites a ese poder que podría ser un poder omnímodo, total, absoluto del Estado, frente a los particulares en virtud de la vulneración de algún interés particular, de algún objetivo puntual. Por eso, bienes jurídicos para mí tienen un significado sustantivo y caracterizador de un derecho penal de cuño democrático. Frente a esta postura existe otra, existen algunas más, la de Jacobs, por cierto está mal escrito ahí en la lámina, una disculpa, el profesor Jacobs, que refiere lo siguiente: él considera que el mantenimiento de la configuración social, dice, reside en garantizar las normas, es decir, se debe definir como el bien a proteger la firmeza de las expectativas normativas esenciales frente a la decepción. Sí, para el profesor Jacobs y quienes se han adherido a su tesis, la función esencial del derecho penal radica en la protección del orden jurídico en general, sin hacer alusión a algo que es fundamental, la idea de bien jurídico y lo que representa socialmente. Insisto, la consideración de los bienes jurídicos permite, entre otras cosas, darnos cuenta cuando en un determinado estadio social, determinados intereses han dejado de tener importancia
o su significado se ha modificado, de manera que incluso pueden ser extraídos del Código Penal, ¿no? Esto permite incluso moldear el derecho penal hacia objetivos específicos de una sociedad de cuño democrático, de talante democrático, progresista, de garantía de derechos humanos, por ejemplo. Esta noción de defender el orden normativo, pues plantea, como ya sabemos, como ya hemos escuchado en muchas ocasiones, esta disyuntiva entre un derecho penal de incluidos o un derecho penal de excluidos, un derecho penal del enemigo, que es propiamente una de las tesis a las que conduce esta tesis o este planteamiento del profesor Jacob. Mirpuch, uno de los catedráticos también más destacados de la década de los 80 en España, digamos que en esa época marcó toda una impronta de un derecho penal de talante progresista, democrático, renovador, un derecho penal que sustituía al viejo derecho penal de la dictadura española franquista, el profesor Santiago Mirpuch. Lo refiere así, dice, la función del derecho penal es la propia de un Estado social, ¿no? O si aludimos a la función del derecho penal en el marco de un Estado social, se legitima en la medida que establece una protección efectiva de todos los ciudadanos, ¿no? No solo de aquellos ciudadanos que son respetuosos del orden jurídico, sino incluso de aquellos que lo han vulnerado. Es decir, también tiene en cuenta esas desviaciones, como dirían los criminólogos, de aquellas otras personas que no han compartido los intereses del Estado social. Claro, recordemos, no me voy a tener mucho más, yo estoy seguro que ustedes lo conocen, esta perspectiva que implantó la Constitución española, la Constitución que sustituye a los modelos autoritarios del franquismo, esta Constitución democrática, hablaba justamente de la perspectiva de un Estado social, de un Estado democrático y de un Estado de derecho. El Estado social, es decir, orientado, fíjense, a satisfacer las necesidades más elementales de los habitantes de ese Estado, ¿no? Es decir, a procurar la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos políticos, etcétera, y en particular, cuando se trataba del derecho penal, pues legitimarse a partir de extender esa protección efectiva y más ampliamente considerada para todos los ciudadanos. Hablar del Estado democrático significaría efectivamente la idea, la noción de una renovación frecuente de los poderes a través de procesos electorales transparentes, legitimados por el voto popular, etcétera, ¿sí? Que construyen un modelo de sociedad integrada, pluralista, respetuosa de los más elementales derechos. Un Estado democrático, social y de derecho, es decir, el imperio de la ley, ¿no? El mandato de la ley como una herramienta de regulación, de ordenación del funcionamiento social. Claro, este planteamiento teórico derivado de una herramienta fundamental como la Constitución española, pues planteó también una reconfiguración, una reordenación del derecho penal. De modo personal, yo creo que cuando ubicamos la función del derecho penal dentro de un determinado modelo de Estado, es cuando podemos verificar su eficacia real, ¿no? Podemos darnos cuenta de si ha cumplido o no los alcances que le habíamos planteado. Con esto lo que quiero decir es que buscamos entender el derecho a partir de su expresión estatal, de la expresión estatal. El modelo de Estado define el modelo de derecho de manera particular. Si el Estado es un Estado autoritario, pues evidentemente los alcances de ese Estado serán determinados respecto de si el Estado asume una forma, una organización política diferente, si democrática, no autoritaria, ¿no? Que permite efectivamente poner al ciudadano como destinatario de todas las decisiones estatales. Mientras el Estado autoritario instrumentaliza al sujeto, al individuo, el Estado democrático destina, orienta todas sus acciones, todas sus medidas al beneficio de estos ciudadanos. Siempre que conecto con el concepto de democracia, viene a mi recuerdo la definición que diera esta filósofa maravillosa, María Zambrano, de democracia, porque ella la entendía justamente como el gobierno de las mayorías, ojo, con respeto por las minorías. Es decir, en un modelo democrático, efectivamente, prevalece la perspectiva de la gran mayoría, en la medida que también respeta a quienes no comparten esas ideas generales.
Evidentemente, en la evolución del constitucionalismo y del derecho penal y de las doctrinas jurídicas imperantes, hemos transitado de un Estado legalista a un Estado constitucional, a un modelo de Estado constitucional, basado justamente en los planteamientos establecidos en la Carta Fundamental. No es un modelo reciente, por lo menos para el derecho penal. Habría que reconocer que finales de la década de los 70, principios de la década de los 80, Bricola en Italia y algunos otros más establecieron justamente esta idea del derecho penal constitucional, ¿no? Derivar de la Constitución un programa penal que hiciera sentido al marco constitucional. De ahí que la importancia era voltear a ver el texto constitucional y derivar de ahí las consecuencias que debería tener o que tendría para una sociedad. Pues aquí lo entendemos así, como un compendio de principios generales y de mandatos que se contienen en la Constitución que deben interpretarse conforme a esta, a los tratados y las convenciones internacionales que hayamos suscrito y que poseen el poder vinculante para el legislador penal, muy importante el papel del legislador en este sentido, el juez y demás operadores del sistema penal en lo que compete a sus concretas funciones y responsabilidades. Es decir, en este tránsito, esta evolución de los modelos de Estado, no es que hayamos dejado atrás el Estado social, democrático y de derecho, sino que sobre eso se ha construido también la base de un Estado constitucional con alcances específicos también, y particularmente para el derecho penal, muy, muy puntuales. Este derecho penal constitucional tendría por lo menos las siguientes notas características o notas distintivas, en mi opinión. Una fundamental, ¿no?, encabeza el listado, es la de proteger bienes jurídicos. No imagino un derecho penal constitucional que se encargue de solamente defender el orden jurídico. El derecho penal constitucional hace alusión a todas las disposiciones o mandatos que están contenidos en la Carta Fundamental, en la Carta Magna, y que tienen que ver no solamente con los aspectos penales, no solamente con las cuestiones penitenciarias, no solamente con las cuestiones de seguridad, policíacas, etcétera. Tiene que ver con la riqueza del país, con la riqueza natural, con la protección del medio ambiente, con la garantía de derechos humanos, con el respeto a los derechos de igualdad sustantiva de hombres y mujeres, con el reconocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, y su integración a la vida social y económica y cultural, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho a la salud, en fin, ¿no? Proteger bienes jurídicos, este derecho penal, en lo que le concierne concretamente, pues debería manifestarse así. Es una de sus notas distintivas, de sus notas caracterizadoras. Se fundamenta, obviamente, en principios constitucionales. Hemos escuchado a lo largo de esta tarde, escuché al profesor chileno también hacer alusión a los principios de proporcionalidad, de principios de legalidad, etcétera. Los principios de intervención mínima, que también de alguna manera podríamos desglosar del propio texto constitucional, ¿no? El principio de no discriminación, y ya me estoy acercando un tanto al tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Principios constitucionales que deben delinear este derecho penal. No podemos hacer un derecho penal que contradiga, por ejemplo, el derecho a la igualdad, o que contradiga el derecho a la no discriminación, por ejemplo. Es un derecho penal que tiene que hacerse cargo de las consecuencias y de las incidencias que aquellos principios puedan tener en sus disposiciones específicas. Es un derecho que se vincula estrechamente con los derechos humanos. Creo que no queda duda ya en nuestro país que hay un mandato específico desde el artículo primero de la Constitución, ni más ni menos, una disposición que regula o que establece, mejor dicho, la forma en la que debemos enfrentar instituciones, autoridades, ciudadanos, profesoras, profesores, estudiantes, ciudadanos comunes y corrientes, el mandato en relación con los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente en una perspectiva histórica, que es muy bonita, que es emocionante, o en su perspectiva exclusivamente jurídica, es cierto, es muy técnica, reclama una serie de atención a problemas específicos respecto de la colisión de derechos, por ejemplo, o la prevalencia de unos sobre otros, o la falta de claridad o definición de algunos de ellos, en fin, ¿no? Para el caso de la interpretación jurídica que realizan los tribunales, el tema de derechos humanos tiene mucho sentido en la perspectiva estrictamente jurídica, pero también los derechos humanos como una forma de vivencia, como una axiología personal, ¿no? Como una actitud de uno frente al otro, de reconocimiento al otro.
¿no? De tolerancia, y tolerancia no en el sentido de soportar al otro, sino de entender al otro. Otra característica que me parece también clave, fundamental, es que el derecho penal de base constitucional es un derecho penal de hecho, que sanciona por lo que se ha cometido, no por lo que se es, ¿cierto? Esta diferencia que fue muy importante entenderla y que tuvo consecuencias gravísimas en la Alemania nazi, por ejemplo, de establecer un derecho penal de autor frente a un derecho penal de hecho y hacer como que fueran lo mismo, pues me parece que en la actualidad está perfectamente clara y delineada una línea progresista, garantista, de orden constitucional, acorde con los derechos humanos, que asume que el derecho penal es un derecho de hecho, que castiga o que sanciona, que interviene por lo que se hizo, no por lo que se es, ¿no? Finalmente, no serían las únicas, pero digamos, serían en todo caso las más importantes. Este derecho penal constitucional posee una naturaleza garantista, ¿cierto? Que se asegura, por ejemplo, de los derechos de las víctimas, que sean satisfechos, que sean resarcidas en el daño que han resentido por la comisión del delito, pero que también garantice al responsable una aplicación justa, legal, técnica, cuidadosa, respetuosa de sus derechos humanos también al autor de los hechos. Digamos que estas, si estarían de acuerdo, podrían ser las características que delinean este derecho penal de cuño constitucional. Todo esto me lleva a plantearme esta cuestión. Aporofobia es un término que seguramente a algunos les habrá llamado la atención. Me parece muy interesante el origen de esta palabra, formulada por la profesora Adela Cortina, una de las más destacadas filósofas de nuestro tiempo, profesora en la Universidad de Valencia, y quien lo podrán encontrar en internet. Hay algunos videos, unos TED preparados por ella, ¿no? En donde informa la razón por la cual inventó este concepto y a qué se refería con esto. Muy interesante, es muy clara, me encanta la forma en la que ella presenta su conferencia. Cortina establece esta idea. Aporofobia significa odio a los pobres. Y dice ella que proviene del griego aporos, que significa pobre o sin recursos, y por analogía con xenofobia y con homofobia, de manera que reúne estos dos elementos para construir este concepto. Hablar de pobreza es hablar de exclusión, y hablar de exclusión es hablar de discriminación, y esta es una forma de expresar rechazo, animadversión y odio. En este sentido, el orden jurídico internacional propende al rechazo de la discriminación. Hay una cantidad importante de instrumentos internacionales que ven por esta cuestión, que se ocupan de este tema, ¿no? Los pueden ustedes consultar, no son pocos, desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Convención, el texto primero de nuestro artículo. Además, adicionalmente a estos instrumentos internacionales que acabo de mencionar, que tienen que ver con la discriminación, podríamos mencionar algunos otros más, como la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, por ejemplo, ¿no? O la conferencia o el resultado, las conclusiones a las que se llegó en la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Cualquier cantidad de documentos que existen en el marco jurídico internacional que revisan esta cuestión, que se hacen cargo de esto. ¿Qué les interesa? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la sustancia que contienen estos documentos? Pues básicamente la idea de dignidad humana, ¿no? Tanto la noción de no discriminación como la de tolerancia buscan efectivamente garantizar la prevalencia de la dignidad humana, de rescatarla del oprobio, de la agresión, de la barbarie. De manera que la conducta aporófoba es expresiva de un pensamiento excluyente, ¿no? Y contiene también, en mi opinión, una fuerte carga discriminatoria. Esto conduce necesariamente a que tengamos en cuenta lo siguiente, porque hablar de exclusión social nos lleva de manera directa a esta idea de
los discursos de odio, ¿no? Eh, el discurso de odio, según Kaufman, puede ser entendido como una acción comunicativa cuyo objetivo consiste en promover y alimentar un dogma cargado de connotaciones discriminatorias que atenta contra la dignidad de un grupo de individuos. Estos discursos de odio en muchas legislaciones europeas, por ejemplo, se han llevado al ámbito de lo penal, de lo jurídico penal, para sancionar, por ejemplo, la negación del holocausto judío, ¿no? De la masacre judía. O de alentar el antisemitismo, por ejemplo, sería una conducta de odio, ¿no? Y la exclusión social, por su parte, significaría la existencia de obstáculos en la vida de las personas que no permiten su inclusión social de pleno derecho, ¿no? Ejemplos de esto pueden ser la marginalidad, la pobreza, la inmigración, algo que estamos verificando todos los días en nuestro país, ¿no? Con las caravanas de hermanos que vienen de Centroamérica y que desean llegar a Estados Unidos, por ejemplo, o que están buscando mejorar sus condiciones de vida. Adela Cortina decía algo muy interesante que me parece digno de poner atención. Decía, es curioso, y se refería en este caso a los españoles, a la sociedad española, cómo reacciona la sociedad frente a inmigrantes pobres que llegan en balsas, que llegan del norte de África, que llegan de América Latina. Porque son pobres, los discriminamos, no los queremos, les tememos, nos producen miedo, ¿cierto? Los etiquetamos, inmediatamente serán responsables de una serie de conductas desviadas, antisociales, ¿no? Pero si estos inmigrantes llegan de Noruega, como son guapos, hermosos, altos y tienen dinero, a esos no les respondemos con actitud aporófoba. Es curioso, tiene que ver con este tema de la inmigración. La marginalidad también, digamos, sectores de la sociedad que son confinados a las orillas de la ciudad, a las colonias perdidas, a los barrios perdidos, a las zonas marginales, ¿no? Perdón la reiteración, ¿no? También son un ejemplo de esta forma de exclusión, la pobreza ni más ni menos. El discurso de odio, para volver a esto, nos plantea 4 criterios que podrían ser valiosos o convenientes para su identificación, ¿no? Un criterio sería el de el grupo en situación de vulnerabilidad que esté tipificado, ¿no? Se expresa de forma explícita, pero hace referencia a grupos históricamente discriminados en un tiempo y lugar determinados, los gitanos, por ejemplo, los judíos, las personas afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Ya está, ya los hemos identificado como grupos que pueden ser o son lamentablemente vulnerados. Los criterios de humillación, ¿no? Que tendrían varias formas de presentarse cuando se degrada a un grupo en situación vulnerable, cuando se acude a esta idea de humillar a personas que pertenecen a un grupo social específico. En México esto es muy frecuente, lamentablemente, ¿no? Lo hacemos con los grupos indígenas, hay expresiones coloquiales, vulgares, que aluden a esa circunstancia de ser o formar parte de un grupo indígena como algo denostativo, algo que significa atraso, desconocimiento, ignorancia, etcétera, ¿no? Criterio de malignidad, ¿no? Cuando se alienta a otros grupos a odiar a alguien o atacar a alguien. Hace algún tiempo, en mi experiencia como procurador de derechos humanos, tuvimos que intervenir en un asunto muy particular donde una chica decidió convocar a otros amigos a través de internet para ir a golpear a otro grupo urbano conocido como emos. Fíjense, ¿no? Y estaba alentando, justamente estaba propiciando un discurso de odio que por poco desemboca efectivamente en un nivel de agresividad grave, ¿no? El otro, el de intencionalidad, es justo cuando directamente lo que quieres hacer es humillar o degradar a las personas. Digamos, no es un tema carente de complejidad este asunto de caracterizar los discursos de odio, pero aquí hay otros elementos que nos ayudarían a entender la problemática que quiero irles planteando.
según Cortina, los discursos de odio siempre han estado presentes, incluso en las sociedades democráticas y pluralistas. Decir que no es garantía de que alcanzando estos niveles, estos discursos desaparezcan. Por el contrario, es posible que surjan y que emerjan sobre todo a partir de los modelos económicos que luego tienen también un impacto. ¿Qué hacer con esto? Dice Cortina. Bueno, uno es el tratamiento jurídico. Enfrentemos este problema poniéndole límites legales, definiciones, porque esto es muy importante, darle una definición legal. Ustedes saben que en derecho, nosotros, los juristas, partimos de conceptos que tienen un significado específico y tienen un alcance concreto. El tratamiento jurídico sería un elemento. El otro sería la problemática que implica el discurso de odio en el ciberespacio. Es otra problemática también emergente que reclama mucha atención por parte de los estudiosos de estos temas, criminólogas, criminólogos, juristas, expertos en redes sociales, por ejemplo, que están interesándose en esto, y empezamos a ver ya cómo algunas cuestiones sociológicas están empezando a entrar o empiezan a considerarse ya en el ámbito de lo jurídico, ¿no? Desde conceptos como el child grooming, por ejemplo, el delito de acoso, como lo hemos traducido aquí, que ya se va incorporando a los códigos. La ley Olimpia, por ejemplo, puede ser también otro caso particular que tendría que ver con esto, ¿no? Y luego otra problemática, se fijan, una es jurídica, otra tendría que ver con una evaluación y análisis sociológico, el tema del ciberespacio, ¿no? La importancia de las redes sociales. Pero esta otra tiene también que ver con la construcción de una sociedad democrática. La consideración de que estos discursos, dice Cortina, constituyen obstáculos para la convivencia democrática, ¿no? Porque segregan, porque separan, porque dividen a las sociedades. Y esta división no conduce necesariamente a algo positivo, ¿no? Conduce a mediano o largo plazo, probablemente en ocasiones puede ser más pronto de lo que imaginamos, a la confrontación. Esta dicotomía entre buenos y malos, entre ricos y pobres, plantea este obstáculo para una convivencia democrática. Ojo con eso. Estamos padeciendo algo similar en nuestro país. Las personas excluidas son aquellas que no han podido integrarse en el sistema, que pregonan una idea de igualdad. Es que es curioso, por un lado la Constitución establece y el discurso político habla de igualdad, pero en los hechos se presentan grupos de personas que no se pueden integrar por mil razones a esa sociedad, a las exigencias de esa sociedad. Se presenta entonces esta confrontación entre los pudientes y los excluidos, ¿cierto? Los otros, los que no tienen recursos, los que se ubican, como pongo acá, en la parte triste de la desigualdad. Bien, llegado aquí, la discusión científica o académica sobre este tema nos está planteando si la porofobia realmente se refiere a conductas de intolerancia, ¿cierto? O si la porofobia plantea un problema que debe ser atendido desde la discriminación, o desde la no discriminación, por supuesto, ¿no? En mi opinión, cualquiera de estas dos posibilidades tendría sentido, ¿no? Y esto podría resolverse en función también del análisis que hagamos del orden jurídico nacional. En el caso de nuestro país, te recordarán que en el artículo primero de la Constitución sí nos plantea un mandato específico, una prohibición concreta de evitar la discriminación, ¿no? Queda prohibida la discriminación por varias razones, por preferencias sexuales, por ideología, y por condición social, ¿no? Condición social tendría que ver justamente con la idea de la pobreza. Pero también podríamos observarlo desde la intolerancia, ¿no? En esta lógica de confrontar a los excluidos, a los que no tienen recursos, ¿no? Y no tolerarlos, no soportarlos, porque no parecen iguales a los que sí tienen, a los pudientes. Un tema que habría que profundizar. Por ejemplo, si nos planteamos esta idea de justificar la protección penal del derecho a la no discriminación, pues por un lado tendríamos el análisis o el elemento conceptual importante de definirlo como bien jurídico. El Código Penal del Distrito Federal estableció un tipo penal de no discriminación, habría algunos otros más en el país que lo han hecho. Luego tendríamos que revisar cuál es el contenido esencial de ese derecho a la no discriminación, a qué nos referimos con eso, ¿no? ¿Qué contiene ese derecho a la no discriminación? Y luego los requisitos para su tipificación. Digamos, habría un ejercicio
complejo en esta cuestión, que traslado con un gráfico similar al derecho a la no exclusión, un poco pensando si nos decantamos por entenderlo como intolerancia o nos decantamos por entenderlo como un problema relativo a la discriminación. Y miren, estoy casi terminando, me quedan como 50 láminas, pero lo voy a hacer muy rápido. Derecho penal de aporofobia. Estos, los que siguen, son ejemplos de lo que ustedes leerán en los periódicos y que desde ahí me surgió también la preocupación de entender mejor esta cuestión como investigador, ¿no? Miren, evidentemente hay fechas en las notas que no se corresponden con las más actuales, pero que realmente están reflejando una realidad, una situación específica, ¿no? Sin techo ni identidad, hay 15 millones de indigentes en México, según la CEPAL, un organismo externo a México que nosotros ni siquiera teníamos esas cuentas, ¿no? 15 millones de indigentes en México. Crece población de indigentes en León y no hay un registro exacto. En Guanajuato alguien, un periodista, ¿no?, percibió esta cuestión y dijo, pero nadie sabe de esto. Y sin embargo crece, sería algo que notaríamos directamente, ¿no? Y luego miren lo más grave. No se ha identificado responsables de quemar a 6 indigentes. La nota, no la reproduje aquí totalmente, que por lo visto afuera de un mercado, me parece, estaban ahí personas sin hogar, que es un elemento interesante, ¿no? El sinhogarismo como un fenómeno social, y que alguien decidió que pues no son nada, ¿entiendes? Que no representan nada, y les echó un solvente y con eso los quemó. Apuñaladas matan a joven indigente en el centro, ¿no? Parece que el conflicto con otro indigente pues terminaron asesinándose. Atacan a indigente en Tepito, le prenden fuego, ¿no? Dice, de acuerdo a la versión del hombre en situación de calle, 2 jóvenes le vertieron gasolina y le aventaron un cerillo prendido mientras dormía. Esto dice la realidad. Arrollan y matan a indigente en San Miguelito. Atacan a balazos a indigente por la costera, dice que apedreaba vehículos. Pues, bueno. Atacan a machetazos a 2 indigentes en Centro Histórico de Mexicali. Bueno, esas notas reflejan una realidad que cualquiera de nosotros al salir ahora mismo a la calle, salir a caminar por ahí, podemos percibir, ¿no? Lo que es lamentable es efectivamente cómo estas personas se convierten en destinatarios del odio o de la discriminación de otros, ¿no? Otros que sentirán, por alguna razón, ¿no?, con algún argumento que seguramente será muy torpe, ¿no?, que están por encima de ellos, que la dignidad de ellos es superior a la que pudieran tener estas otras personas. Quien comete el delito de odio, dice Docal, además de dañar a la víctima, aporta un plus delictivo al enviar un mensaje de amenaza a personas semejantes a la víctima o a su colectivo de referencia. Si no solo ataca a ese indigente, ¿no?, sino que manda un mensaje para el resto, decir, estoy harto, ¿no?, para que sepan lo que puede pasar. Se les identifica como delitos motivados por intolerancia, dice este autor, se decanta por esa perspectiva, ¿no? Se refieren a la negación de la igual dignidad intrínseca de la persona y sobre todo a la universalidad de los derechos humanos. ¿Sí? Aquí Docal plantea esta perspectiva desde la intolerancia, pero ya dije, a mí me queda todavía una duda si efectivamente podríamos ir por la ruta de la intolerancia o podríamos ir por la ruta de la discriminación en el entendido que hay un hilo muy delgado entre uno y otro. La criminología pues habría planteado ya de hace tiempo algunas teorías que podrían ayudarnos a entender esta cuestión. Por ejemplo, la de Durkheim, lo desarrollada por Merton y por otros más, que tendría que ver con la anomia, ¿no? Y básicamente con esta idea del sueño americano, ¿no? La adaptación, las estructuras que pone la sociedad, ¿no?, frente a las estructuras culturales, frente a las vías que nos propone la sociedad para llegar a ellas. Y habría personas que definitivamente asumirían que no están en condiciones de llegar a esa ruta, a esa meta, a ese sueño americano, como se iba a clasificar la teoría de Merton, ¿no?, y desisten, ¿no? Algunos lo harían, digamos que sin lesionar el orden jurídico, pero habría otros que buscarían esa otra forma y algunos estarían totalmente ausentes, ¿no? Las teorías del conflicto, las teorías criminológicas que establecen esta complejidad entre clases o grupos sociales, grupos culturales, pues parecería que nos ayudaría
también a enfrentar este tema. Y aquí llego a un problema de tratamiento jurídico, porque fíjense, y es una hipótesis nada más, sujeta que pues aquí en la mesa, si es que nos da tiempo, podamos discutir. El 315 del Código Penal Federal dice que las lesiones y homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, alevosía o traición, lo que todo el mundo sabemos. Los ejemplos que puse hace rato de los periodísticos, sin que haya yo profundizado mayormente, a partir solamente del balazo, del encabezado que nos da, pues darían nota, para cualquier jurista diría, pues seguramente son lesiones muy graves, una persona que es quemada seguramente pudo haber alcanzado quemaduras de tercer grado o el homicidio directamente, ¿no? Digamos que esas conductas que la prensa refleja seguramente habrían terminado en lesiones u homicidio. Son cometidas con ventaja, como dice el 316 en su fracción séptima, cuando exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por discriminación. A mí me parece que aquí podemos advertir una agravante, ¿cierto? Un agravante de aporofobia que podría, digo, hipotéticamente sustentarse en la discriminación, porque los códigos penales, ninguno de los que revisé, han incorporado esta agravante de pobreza como un elemento que hiciera notar la situación de vulnerabilidad de la persona. Esto dice el Código Penal Federal, pero el Código Penal de la Ciudad de México, Distrito Federal, dice una cosa distinta, fíjense, agrega algo. Dice, las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, ¿no? Dice, puede hablarse de ventaja cuando exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición físico-mental o por discriminación, ¿no? La agravante de aporofobia, pues yo también la puedo advertir aquí, claramente, ¿no? Perdón, aquí es que repetir la lámina. Aquí está, perdónenme, perdónenme ustedes, este es lo que dice el Código Penal del Distrito Federal de la Ciudad de México. Se cometan con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria, ojo, u odio. Lo pone ya en el artículo 138, ya incluye este elemento ahí. Y agrega la fracción octava de ese artículo, dice, existe odio, ojo, cuando el agente lo comete por la condición social o económica, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido, origen étnico o social, nacionalidad o lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, sexo, lengua, género, religión, edad, opiniones, condiciones de salud, apariencia física, orientación sexual, identidad de género, estado civil o actividad de la víctima. Parece que el concepto de condición social permitiría para los jueces no solo, y aquí está un elemento de mi preocupación, dictar una sentencia por lesiones graves a las que fuera, por homicidio, y no reconducir ese comportamiento que podría calificar caber en alguna de estas calificativas y agravar por una condición de aporofobia la sanción correspondiente. La perspectiva político-criminal, estoy casi terminando. El derecho penal constitucional debe construirse considerando los estándares de derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales. Digamos, ahí tenemos un déficit en nuestro país y en muchos otros, en nuestro país, que es el que nos importa, porque estos derechos, en la medida que no se satisfacen, lesionan o afectan, disminuyen la condición la condición de desarrollo social de la persona, las posibilidades de su proyección en otros ámbitos, ¿no? Atentan contra su dignidad. La protección penal de la dignidad es indiscutible, y yo creo que en este caso resalta más cuando se trata de vulneraciones por delitos de odio, ¿no? Se impone que legislen al respecto, ¿no? Y con esto ganemos seguridad jurídica y amplitud en la protección de derechos, con lo cual habría que hacer una fuerte reflexión en relación con esta agravante, esta condición agravante de aporofobia, ¿no? Que podría plantearse en el Código Penal. Bien, muy rápidamente sobre esto, porque me parecería importante también asumir que las tendencias científicas, académicas, que están revisando este aspecto
de la porofobia como un problema que se da en las sociedades neoliberales, en los modelos económicos que prevalecen, pues sí tiene unas bases ideológicas que la sustentan. Por un lado, el funcionalismo, muy en la perspectiva de Jacobs, con esta idea del derecho penal del enemigo, con esta confrontación entre incluidos y excluidos, ¿no? Un derecho penal que se ocupa o que pretende ocuparse de la protección del orden jurídico por sí mismo para garantizar las expectativas del resto de la sociedad, pues parece que se constituye en un fundamento de este modelo de un derecho penal aporófobo, ¿no? El gerencialismo, que es una tendencia también que tiene mucho que ver con esta idea funcionalista, ¿no? De que las instituciones han sido creadas para garantizar o proteger determinados intereses, y que en función de esto han dado en la ruta del gerencialismo y el actuarialismo, como le suelen llamar a esto de medir y sumar. Cuando suman y miden, de repente dicen, pues estos quedan fuera, ¿no? Vean cómo las estadísticas que nos presentan de la pobreza en México, ¿no? Tienen que ver con cuántos millones de mexicanos están en situación de pobreza, cuántos han salido de ella, ¿no? Digamos, hasta el 2018 teníamos 52.4 millones de habitantes que eran pobres, pero en el 2018 subió a 67 millones, ¿no? De esos vivían en pobreza extrema 9.3 millones y a la fecha, a marzo de 2021, se ha incrementado a 18.3 millones de pobres extremos. Es decir, este modelo parece que tampoco está funcionando, ¿no? Entonces el gerencialismo se encarga justamente de verificar cómo no garantizar más derechos, sino cómo controlar a los que se pueden desbordar, ¿no? Esta idea de que por interés de todos, primero los pobres, pues sí, porque están viendo que aquello podría eventualmente generar alguna revuelta, algo que no podría necesariamente ser lo más positivo. Y el punitivismo, esta idea de populismo penal, ¿no? De acudir al derecho penal para todo y por todo, pues ha traído por consecuencia el incremento de penas, la creación de nuevos tipos penales, aspecto que el profesor Eloy Morales Brand conoce muy bien, en la medida que ha participado en un libro que recoge esto a nivel nacional, ¿no? El populismo punitivo en México, y que dejó muy bien reflejado, por lo menos para el caso de Aguascalientes, que sería muy parecido al de otros. Es decir, esta política criminal de la exclusión, ¿tiene bases ideológicas? Sí, las tiene, se pueden rastrear, las podemos comprender en el marco del funcionalismo, de esta tendencia gerencialista, ¿no? Que busca la eficacia de la institución, ¿no? Y el punitivismo como una lógica legislativa muy presente. Yo usualmente me apoyo en las láminas que publica Andrés Rábago, que firma siempre como El Roto en El País, en el periódico El País. Parece que trabaja para mí, ¿no? Me ayuda mucho a posicionar este tipo de esquemas. Y fíjese lo que dicen los personajes de esta viñeta, ¿no? No es pobreza, es teoría económica aplicada. Sí, los juristas tendríamos que voltear nuevamente a analizar los modelos económicos y su impacto en la sociedad. Y bueno, pues esto es con lo que yo quería participar o quise participar en este congreso. Seguro de que es una problemática que puede llamar la atención y que nos obligaría, como dice la lámina, que si no podemos cambiar de horizonte, entonces sí deberíamos intentar cambiar de perspectiva. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Vidaurri. A continuación pasaremos, si usted así lo considera pertinente, a leer las preguntas que la asistencia ha hecho. Con mucho gusto. La primera de ellas, Maripaz, señala, en México existen procesos penales por delitos de odio o discriminación relacionados con la pobreza. Y si es así, ¿cuáles han sido los resultados? También señala, ¿las situaciones de odio deben ser agravantes o sería mejor que fueran delitos autónomos? Ajá. Excelente pregunta. Bueno, justamente quise poner los ejemplos del Código Penal Federal y del Código Penal del Distrito Federal, porque tampoco las advierto, a no ser que me haya perdido de alguna reforma muy, muy reciente en este tema, que no estoy enterado, pero
creo que ningún otro código penal está, y ningún otro legislativo está planteándose este problema que desde el punto de vista doctrinal está tomando cierta relevancia. No existe, a no ser que sean estos ejemplos como los vi. Incluso fíjense cómo dos códigos penales, el Código Penal Federal habla de discriminación, ¿no? Y abre ahí una posibilidad para que un juez que tuviese una perspectiva más de derechos humanos, etcétera, pudiese asumir que no se trata de un delito simplemente de lesiones, homicidio, como los ejemplos que puse ahí, sino que podría caber o podría tener cabida una agravante por odio, ¿no? O por discriminación, y con esto hacernos cargo en esta situación por la condición socioeconómica en la que se encuentran estas personas. El Código Penal del Distrito Federal sí incluye el concepto odio, aunque no necesariamente hace un desarrollo de esto. No percibí que hubiese un ingrediente adicional. Digamos, en el Código Penal del Distrito Federal podríamos encontrar dos figuras o dos elementos o dos categorías jurídicas. Uno, el tipo penal de discriminación, y el otro, que tiene que ver justamente este agravante que está en la parte general. Aquí la pregunta es de nuestra compañera, nuestra amiga, dice, bueno, ¿se deberían ser delitos autónomos o debería ser una causal un agravante? Me parece que podría ser mejor un agravante en la medida que podría caber otras figuras, porque si hacemos un números clausus o una tipificación específica, probablemente algunos supuestos luego no cupieran. Entonces, la agravante podía aplicarse en casos específicos. Muy bien, muchas gracias. Alex Osaya hace una afirmación, un comentario. Es triste ver cómo a estas personas se les coloca en un plano de desigualdad, en un segundo plano, siendo estas las que necesitan mayor protección. Sí, sí, ¿no? Estoy de acuerdo. También Andrés Martínez señala si tendrá acceso a su material expuesto. Claro, debo comentarles que buena parte de este material que utilicé está publicado en el número, lo voy a mostrar por si lo quieren buscar. Está en este libro, en la revista Criminalia, la revista del 80 aniversario, y ahí se contiene el artículo y por supuesto la presentación, pues podríamos dejarla también a disposición con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya no hay más preguntas, sino un conjunto de felicitaciones que el auditorio hace a su excelente exposición. Nuevamente le reitero Te agradezco a mucho. pues este gusto por tenerlo en este foro, por sus conocimientos compartidos, y si me lo permite, daré puntual lectura al reconocimiento que emite la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que dice así: la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Departamento de Derecho, otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Vidaurri Arechiga por impartir la conferencia magistral El Derecho Penal frente a la Aporofobia, en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal 2021. Aguascalientes, Aguascalientes, a 22 de junio del año 2021. Muchas gracias, doctor. No, muchísimas gracias. Siempre un honor, un privilegio participar con usted. Muchas gracias, doctor Morales, doctor Claudio, y a todos y todas que nos escucharon, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermano. Gracias, doctor Claudio, por el apoyo. Les agradecemos también a todas y a todos ustedes por habernos acompañado en esta segunda jornada. Las y los esperamos mañana. Continuamos con las actividades a partir de las 16:30 horas, 4:30 de la tarde. Minutos antes estará en la página el registro para que puedan hacerlo y continuaremos. Doctor, en breve te hacemos llegar tu reconocimiento de forma digital y muchas gracias como siempre por todo tu apoyo y por tu plática tan amena, tan clara y siempre tan nueva, siempre tan novedosa, ¿no?, en ese aspecto. Muchas gracias. Un aplauso para todas y todos ustedes también. Muchas gracias. Que pasen buenas noches, gracias.